Desde tiempos inmemoriales, el Sol ha sido la principal fuente para sostener la vida en la Tierra. El Sol no es más que una de las 100.000 a 400.000 millones de estrellas que se estima o se piensa pueden existir en la Vía Láctea, la galaxia donde se encuentra el sistema solar y en donde habitan los seres humanos. El Sol siempre ha sido reverenciado e idolatrado en otras épocas, en otros tiempos, por muchas culturas como Egipto, Perú, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. El Sol es visto por algunas sociedades de los misterios como un dador de vida y como un gran sustentador de dicha vida aquí en la Tierra. Y ahora, en tiempos recientes, el, entre comillas, filántropo, el señor Guillermo Puertas, para llamarlo en clave, está financiando un proyecto en la cual se va a tratar de reducir supuestamente los efectos del cambio climático. Y para eso, la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha levantado un proyecto denominado SCOPE-X, que significa Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica. Veamos en qué consiste esto, por qué razón el señor Guillermo Puertas está involucrado en este tema. Hoy quiero hablarles de un tema bastante controversial y que ha generado mucha polémica entre los internautas y aquellos que navegan por las redes sociales, y es lo referente a un proyecto llamado SCOPE-X. ¿Qué significa ese proyecto? Hay una información que se ha divulgado mucho en el internet sobre este proyecto, en donde está involucrada la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Este experimento se conoce como Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica, SCOPE-X, llevada a cabo por científicos de la Universidad de Harvard. El plan que el dueño de Microsoft está financiando, llamado SCOPE-X, se trata de un proyecto de neoingeniería enfocado a avanzar en la comprensión de los aerosoles estratosféricos que podrían ser relevantes para la geoingeniería solar, tal como explican en el sitio web de la Universidad de Harvard. El elemento principal del experimento es un globo científico que se elevará 20 kilómetros en la atmósfera, distancia a la que, gracias al hidrodeslizador, liberará hasta 2 kilogramos de carbonato de calcio para crear una masa de aire perturbado de aproximadamente 1 kilómetro de largo por 100 metros de diámetro. El carbonato de calcio ha sido elegido por sus propiedades para reflejar la luz solar, porque, según los investigadores, no resulta tóxico, aunque no exista en la estratosfera de forma natural. Además, que no supone un riesgo en la destrucción del ozono y el calentamiento estratosférico. ¿Cuál es la finalidad de este experimento? La finalidad del proyecto es conseguir reducir los efectos del calentamiento global anulando una parte de los rayos solares gracias al resultado de lanzar carbonato de calcio. En otras palabras, pretende tapar el sol. Los expertos de Harvard explican que la intención es conocer también los riesgos y la eficacia de la geoingeniería solar, conjunto de tecnologías emergentes que podrían manipular el medio ambiente y compensar parcialmente algunos de los impactos del cambio climático. Además, añaden que la medición de las reacciones del carbonato de calcio con la química estratosférica permiten mejorar la calidad de los modelos globales para predecir cómo la geoingeniería podría alterar el ozono estratosférico. El primer vuelo de prueba
está planeado para el mes de junio del año 2021 en Suecia y será llevado a cabo por la Corporación Espacial Sueca SSC y posiblemente volará sobre la ciudad de Kiruna para poder revisar el control horizontal y vertical del globo utilizando el sistema de cabestrante y las hélices, así como los sistemas de energía, datos, navegación y comunicación. Pongámonos a analizar un poquito los efectos nocivos que esto pudiera tener contra el planeta Tierra. Mucho se piensa en los efectos que puede producir en la vida humana, pero esto también puede afectar la vida animal y la vida vegetal. Podríamos crear, sin querer queriendo, una especie de invierno nuclear, vamos a llamarlo de esa manera, y eso podría provocar el descenso de las temperaturas mundiales. Esto ya ha ocurrido en décadas anteriores y de hecho en el pasado se dio un fenómeno conocido como el mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder es el nombre dado al periodo entre 1645 a 1715, cuando las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie del Sol, y tal como lo observaron los astrónomos de esa época. Bien, ese nombre se da gracias a un señor llamado Edward Walter Maunder, que él estuvo estudiando las manchas solares y el ciclo magnético solar. Entonces, a través de las épocas y a través de los tiempos, se ha dado el descenso de la actividad solar y hay momentos en donde hay mayor actividad solar. Otras de las causas que producen el descenso de las temperaturas mundiales son las llamadas erupciones volcánicas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, en el pasado se han dado algunos mínimos, como el mínimo de Dalton. El mínimo de Dalton se dio aproximadamente entre 1790 a 1830 y se debe a un meteorólogo británico llamado John Dalton. ¿Ok? Las temperaturas en ese periodo bajaron 1 grado centígrado aproximadamente. Hubo otras causas, como el caso del vulcanismo, ya que en la región de Indonesia, estamos hablando del siglo XIX, hubo una explosión violenta, una de las más violentas que se conocen en la historia de la humanidad, en donde un volcán llamado el Monte Tambora, también llamado Tamboro, es un estratovolcán de una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar, ubicado en Indonesia, tuvo una explosión el día 10 de abril de 1815. En esta explosión tan violenta hubo expulsión de cenizas. Esto provocó anomalías climáticas a nivel global. Esto se conoce también como invierno volcánico. En el año de 1816 hubo un año, entre comillas, sin verano. ¿Por qué? Porque las temperaturas bajaron entre 0,4 y 0,7 grados centígrados y esto provocó una escasez de alimentos en el hemisferio norte. Esto pasó porque obviamente las nubes volcánicas, las nubes de cenizas, bloquean la luz solar y eso provoca el descenso en las temperaturas. Y esto afecta más a aquellos países que están en el norte porque los rayos solares no caen de manera
perpendicular con respecto a la superficie, porque debido al movimiento de precesión del planeta Tierra, que es una inclinación de entre 23 grados, aproximadamente 23.4, 23.5 grados, obviamente que la distribución de los rayos solares es diferente. Entonces esto provocó una pequeña edad de hielo. Eso propició un invierno que destruyó las cosechas en lugares variados, como el sur de China, el norte de Europa y el nordeste estadounidense. Entonces imagínense un poquito cómo se alteró la temperatura gracias a este tipo de explosiones, como las que ocurrió en Indonesia, en el monte Tambora. El experimento que pretende hacer la Universidad de Harvard, financiado por el señor Guillermo Puertas, imagínense, es un experimento pequeño. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué en el norte? A mí me preguntaron esto. Bueno, no tengo idea de por qué escogieron a Suecia, pero debemos tener presente que en estas regiones que están en el norte, muy al norte, específicamente la península escandinava, reciben muy poca luz solar entre los meses de ya octubre, noviembre, hasta marzo, abril. Estamos hablando de varios meses en donde la cantidad de luz solar es muy pequeña, e inclusive hay partes muy al norte de Noruega donde prácticamente es noche o es de noche por varios meses. Entonces el experimento lo van a hacer en junio, porque en esas regiones es donde hay mayor incidencia de luz solar, hay mayor cantidad de luz solar, pero esa luz solar no cae desde el cenit, porque el sol en esas regiones no llega hasta el punto más alto del cielo o el cenit. Así que yo asumo que ellos van a tratar de hacer estas pruebas allá, porque en estas regiones, caso de norte de Canadá, caso de Siberia en Rusia, caso de Alaska, caso del Círculo Polar Ártico, caso de Islandia, caso de Groenlandia, en estos meses es verano, pero la luz solar es bastante tenue y el sol no siempre se eleva en el horizonte tan alto. Por general el sol está en el horizonte pero bien bajo. Yo asumo que es por eso que van a hacer este tipo de pruebas. Otras cosas que no se están tomando en cuenta es que eso va a provocar un descenso en la temperatura de los océanos. Hay animales marinos que dependen de las temperaturas cálidas para que sus bebés puedan nacer en mares más cálidos. Por ejemplo, las ballenas, específicamente la ballena jorobada, que necesitan emigrar a los mares tropicales, como en el caso de Panamá, que ellas se emigran frente a las costas panameñas para ellas venir a parir a sus pequeños ballenatos, y para eso se requiere una temperatura un poco más cálida para que esos bebés puedan nacer. Entonces imagínense si tapamos el sol, como pretende la Universidad de Harvard y el señor Guillermo Puertas. Imagínense lo que pasaría si los mares se enfriaran. Imagínense el proceso de fotosíntesis de las plantas que necesitan el sol para dicha fotosíntesis. Imagínense lo que pasaría en los grandes bosques del Amazonas, o las grandes selvas del Congo, o en los bosques de Indonesia, en la gran selva de Indonesia, en Borneo específicamente, en donde los árboles más altos compiten, vamos a llamarlo así, para poder obtener la luz solar. Imagínense plantas como por ejemplo los girasoles, que se orientan con el sol, y una serie de seres vivientes que dependen del sol para su subsistencia, no solamente los humanos. Entonces, si tapamos el sol, eso no solamente va a provocar el descenso de las temperaturas, no solamente puede provocar una pequeña era de hielo,
sino que también va a afectar la vida animal, vegetal y por supuesto la vida humana. Sobre todo los que viven muy al norte y los que viven muy al sur. Prácticamente eso sería un invierno perpetuo, prácticamente. Y hay una serie de factores más. Y obviamente que eso afectará las cosechas a nivel mundial, el sector primario de la economía, la agricultura, y ni hablar de la ganadería. Entonces, analicemos un poquito cómo esto afectaría no solo al humano, sino la vida animal, vegetal e inclusive la temperatura de los océanos. Y hay seres vivientes, hay animales marinos que dependen de la temperatura de los mares cálidos precisamente para el apareamiento. Todos esos detalles. Y esto es solamente algo por encima, porque yo estoy convencido de que las repercusiones y las consecuencias pueden ser mucho peores e impredecibles si este experimento se llega a hacer ya en una escala mayor. Porque lo que van a hacer en junio de 2021 es un simple ejercicio. No quería tocar la parte conspirativa. Hay un capítulo por allí de Los Simpson en donde el señor Burns quiere crear una especie de invierno nuclear, quiere tapar el sol supuestamente porque hay que combatir el cambio climático. Pero los cambios climáticos que se han dado en la Tierra no necesariamente implican la intervención del ser humano. A veces se dan por causas naturales, ya dije dos. La cantidad de actividad solar por medio de las manchas solares y el vulcanismo terrestre, que son dos situaciones naturales sin la intervención humana que pueden provocar cambios climáticos. Obviamente que debido al aumento de la actividad industrial, las emisiones de clorofluorocarbonos, las emisiones de carbón a la atmósfera y todas estas sustancias que provocan ciertamente un efecto invernadero, se han incrementado. Se han firmado protocolos como el protocolo de Kioto en Japón, el protocolo de París y no sé cuántos más protocolos en donde los países supuestamente se comprometen para el año 2050 por allá a reducir las emisiones. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta el año 2050? Esto es algo que hay que hacerlo ya, no esperar el 2050. Entonces, desde un punto de vista muy particular, yo puedo percibir de que esto está siendo usado como una excusa supuestamente para combatir el cambio climático. ¿Es esto cierto? ¿Realmente el señor Guillermo Puertas quiere ayudar a la humanidad? ¿No será que hay otras intenciones detrás de todo esto? Y no quiero pecar de conspiranoico, pero sin ser un físico, sin ser un experto en la materia, como estos señores de Harvard, encabezados por el señor David Cate, que tengo entendido es físico de esta universidad, no tengo que tener un título o un doctorado para saber o para comprender cuáles pueden ser las nefastas consecuencias que esta clase de experimentos de geoingeniería pueden provocar, no solamente en la vida animal, vegetal y humana, sino también afectar al mismo globo terráqueo como tal. Entonces, este tipo de proyectos o este tipo de programas televisivos como Los Simpson nos muestran claramente los planes que la mal llamada élite o élite pretende en contra de la especie humana. Veamos un caso o un ejemplo mostrado en esta serie. Veamos.
acabó con sus enemigos, señor. Con la escuela, la taberna, el asilo de ancianos. Debe estar orgulloso. No, mi mayor némesis todavía da luz, calor y energía gratis a la gente. Ese enemigo es el sol. No. Desde tiempo inmemorial el hombre ha anhelado destruir al sol. Yo haré lo más cercano a ello: obstruirlo. ¡Oh, por Dios! Imagine, Smithers, la luz y la calefacción funcionando todo el día. Pero, señor, morirán todas las plantas. Los búhos no se enloquecerán con su canto incesante. El reloj de sol será inútil. No quiero ser parte de este proyecto diabólico y malo. No toleraré su insubordinación. Su disciplina y lealtad han disminuido significativamente y tendrá que alinearse por la derecha. Ahora. No lo haré, Monty. Hasta que vuelvas del umbral de la locura. Yo no haré tal cosa. Está despedido. Toma, Bolerama. Toma, mini supermercado. Toma, planta nuclear. Ay, es la mía. Burns planea ocultar el sol. El señor Burns es muy desconsiderado. Egoísta incluso. Necesito una buena patiza, ¿verdad, papá? Papá. Homero. Perdón, abuelo. Pensé que papá se había derretido. Pues acostúmbrense porque ahora voy a vivir aquí. No voy a volver al asilo hasta que saquen mi cama del pozo de agua. Papilla de pera para Maggie, papilla de pera para papá. Yo también quiero babero. Smithers, ¿quién es ese ignorante? Smithers, ¿quién es ese cretino? ¿Quién es ese bolonio? ¿Quién es ese sandío, estólido, pasmarote, mostrenco, tontaíno, sopenco, valiente? ¡Basta! ¡Cuidado! Sí, momentito. Privado del señor Burns. Yo soy Homero Simpson. ¿Quién demonios es usted? ¡Soy Homero Simpson! ¿Qué le pasa? ¡Soy Homero Simpson! ¿Qué sucede? ¡Simpson! ¡Dígalo! Homero Simpson. ¡Repita mi nombre! ¡Soy Simpson! ¡Soy Simpson! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Es hombre muerto, Burns! ¡Es hombre muerto! ¡Hey! ¡Se escapa la lámpara! Es mi perro, viejo. ¡Adiós, lámpara! Bueno, deja de rumiar y ayúdame a desempacar. ¡Órale! Es mi vieja Smithy Wesson. Ten cuidado con ella porque está cargada. ¡Ay! Bart, deja eso. Las armas son muy peligrosas y no quiero tener una en casa. ¿Cómo puedes tener una casa sin armas? ¿Qué tal si entra un oso o algo así? Voy a enterrarla. Debe estar fuera del alcance de los niños. Hubieras disparado al aire para hacerla correr. Ayuntamiento de Springfield. Calma, amigos. Todos estamos molestos por el plan del señor Burns por obstruir el sol. Es hora de tomar medidas fuertes. Tengo aquí una carta cortés pero firme para los esbirros del señor Burns, que con alguna presión la harán llegar a sus manos o al menos le darán un resumen. También me están comentando que algunos de ustedes portan armas. Bajaré y dejaré libre el estrado. ¡Silencio! Ved el sol por última vez. Springfield. Ok, lo que más me molesta de este capítulo es la risa del señor Burns. La risa esa diabólica, mefistofélica, burlona, sarcástica. Da la impresión de que se estuvieran burlando de nosotros, utilizando este tipo de series, en donde programan nuestras mentes. Eso es lo que por ahí llaman programación predictiva. Y eso lo utiliza Hollywood constantemente, a través de la mal llamada ciencia ficción, que no es otra manera de mostrarnos a nosotros sus planes
y plasmarlo en la pantalla plateada para mostrarnos lo que ellos pretenden hacer en contra de nosotros. Saludos.